Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 97 del curso de geometría. Vamos a aprovechar para dar unos ejemplos de aplicación de esos conceptos que hemos estado estudiando en las últimas lecciones, en particular en la primera parte de esta misma lección sobre los polígonos regulares, el centro, el radio y la apotema de polígonos regulares. Y en este primer ejemplo nos dicen que digamos que determinemos cuánto mide cada ángulo central de un pentágono regular. Bueno, pues aquí tenemos una buena representación de lo que sería un pentágono regular, ¿verdad? Un polígono de 5 lados, los 5 lados congruentes entre sí y con 5 ángulos, cada uno de esos ángulos congruentes entre sí. Y hemos marcado ahí los radios, ¿verdad? Los radios de ese pentágono regular. Recuerden que los radios de un polígono regular en general es el radio del círculo que probamos que siempre se puede circunscribir alrededor de un polígono regular, ¿verdad? Así que fíjense que entonces aquí quedan marcados 5 radios, ¿verdad? Los 5 radios de ese pentágono regular. Fíjense que cada 2 consecutivos de ellos determinan un ángulo central de ese polígono regular, que sería también un ángulo central de ese círculo circunscrito alrededor de ese pentágono. Y los ángulos centrales, fíjense que son, y el centro más bien, de ese polígono regular corresponde precisamente al centro también de ese círculo circunscrito alrededor de cualquier polígono regular que tengamos. También, aunque aquí no lo necesitamos, también recuerden que ese centro del polígono corresponde al círculo que también probamos que queda inscrito dentro de cualquier polígono regular. Bueno, así que fíjense que quedan determinados aquí 5 ángulos centrales, uno por cada uno de los 5 lados de ese pentágono regular, en ese pentágono regular, ¿verdad? Y lo que nos piden es cuánto mide cada uno de esos 5 ángulos centrales, ¿verdad?, de un polígono, de un pentágono regular. Y aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a marcarlos, ¿verdad? Fíjense que entonces la suma de las medidas de esos 5 ángulos centrales que quedan determinados dentro de ese polígono regular suman 369, porque fíjense que todos ellos completan, ¿verdad? Si yo empiezo aquí y tomo la medida y añado la medida de este, ¿verdad?, que es adyacente a él, y añado la medida de este otro ángulo que es adyacente a los otros dos, ¿verdad?, etcétera. Cuando llegue otra vez aquí donde empecé, he dado la vuelta completa, la rotación completa, que mide 360 grados. Así que si yo cojo la medida de todos esos 5 ángulos centrales de ese pentágono regular y lo divido entre 5, porque también aquí probamos que los ángulos centrales de cualquier polígono regular son congruentes entre sí. Así que cada uno de ellos mide lo mismo. Si podemos dividirlo entre los 5 ángulos centrales que hay ahí, nos da 72 grados. O sea que cada uno de esos 5 ángulos centrales de ese pentágono regular miden 72 grados. El segundo problema, el segundo ejemplo, nos piden algo muy parecido, es igualmente el mismo tipo de problema. Dice, ¿cuánto mide cada ángulo central de un hexágono regular? Pues aquí tenemos una buena representación de un hexágono regular. Recuerden, sería un polígono de 6 lados, los 6 lados congruentes entre sí, con 6 ángulos, claro, también congruentes entre sí. Y aquí tenemos indicados, ¿verdad?, los ángulos centrales. Fíjense que se quedan determinados 5 ángulos centrales en el centro de ese pentágono regular, quedan determinados 6 ángulos centrales en el centro de ese hexágono regular. Así que lo que tenemos que hacer es nuevamente coger la suma de las medidas de los 6 ángulos de ese, centrales de ese hexágono regular, que sería 360 grados, y lo dividimos entre 6, porque cada uno de ellos es congruente al otro. Todos miden lo mismo, y al dividir 360 grados entre 6 da 60 grados. Así que cada uno de los ángulos centrales de un hexágono regular mide 60 grados. Muy bien, el tercer ejemplo dice que si cada lado de un hexágono regular, así que tenemos una figura como esta, mide 4 pulgadas, cada uno de estos lados mide 4 pulgadas, nos piden cuánto miden sus radios y sus apotemas, que no están marcadas aquí, pero las vamos a marcar ya mismo, ¿verdad? Bueno, para resolver este problema yo voy a tomar este triángulo que está aquí, ¿verdad?, determinado en ese hexágono regular que está ilustrado aquí, miro aquí, ¿verdad? Esta sería ese lado que está aquí, de ese hexágono. Este sería ese radio, este lado sería este radio. Y la apotema sería, recuerden, el segmento perpendicular que va desde el centro del polígono hasta el lado sobre el cual se considera. Y recuerde que es perpendicular porque como la apotema corresponde entonces
Según los radios corresponden al radio del círculo circunscrito alrededor de un polígono regular, la apotema corresponde al radio del círculo inscrito, que siempre se puede formar, o usted puede determinar alrededor, dentro de un polígono regular. Y claro, si es un radio de ese círculo, ¿verdad? Pues como este lado es tangente, recuerda que aquí probamos que los radios de cualquier círculo son perpendiculares a cualquier tangente en el punto a donde llegue el radio, ¿verdad? Así que por eso es que la apotema es perpendicular a cada lado. Las apotemas son perpendiculares a cada lado del polígono regular que tengamos, en este caso de ese hexágono regular. Bueno, nos indican que este lado, ¿verdad? Este lado de aquí mide, como todos ellos, 4 pulgadas. Y quiero determinar cuánto es el radio y cuánto es la apotema. Bueno, pues fíjense, yo acabo de encontrar que cada ángulo central de un hexágono regular mide 60 grados. En la discusión que tuvimos en la primera parte de esta lección vimos que esos tipos de triángulos dentro de un polígono regular son isósceles, o sea que estos dos lados miden lo mismo, ¿verdad? Porque claro, corresponden a radios de un círculo que está circunscrito alrededor de ese polígono regular. Y entonces, por lo tanto, al ser un triángulo con dos lados congruentes, es un triángulo isósceles, y estos ángulos que están aquí, lo que se llaman los ángulos en la base. Y aquí probamos que por donde la base es esto, ¿verdad? El tercer lado de un triángulo isósceles, ¿verdad? Tenemos los dos que son congruentes y el tercer lado que se llama la base del triángulo isósceles. Bueno, pues entonces esos dos ángulos en la base de ese triángulo isósceles tienen que medir lo mismo. Si este mide 60 grados y la suma de los tres tiene que dar 180 grados, pues nada más, ya como este tiene 60, entre estos dos tienen que sumar 120. Y como cada uno es congruente al otro, ¿verdad? Porque esos ángulos tienen que ser de igual medida, congruentes en triángulo isósceles. Al dividir esos 120 grados que faltan para completar los 180 grados entre dos, a 60 grados. O sea que este ángulo en la base de ese triángulo isósceles es 60 grados y este ángulo en la base de este triángulo isósceles es 60 grados también. O sea que entonces notamos que ese triángulo isósceles, más que isósceles en el caso del hexágono regular, es equilátero, es equiángulo más bien. Porque fíjense que los tres ángulos miden lo mismo. Y claro, aquí probamos al principio que los ángulos que son los triángulos que son equiángulos también son equiláteros. O sea que los tres lados miden lo mismo. Por lo tanto, este radio y este radio medirán lo mismo que este lado, porque ese es un triángulo equilátero, al ser equiángulo. Así que este radio mide 4 pulgadas y claro, este radio también medirá 4 pulgadas. Así que ya tenemos determinado la medida, determinadas las medidas de los radios de ese hexágono regular, ¿verdad? Y recuerde, claro, copiar todo esto, ¿verdad? Porque eso que le he dicho en palabras está más o menos escrito o resumido en esa escritura que tenemos ahí. Muy bien, ¿cómo determinamos la apotema entonces? Como hemos dicho, pues es perpendicular al lado sobre el cual al lado en el polígono regular sobre el cual se considere esa apotema, por la explicación que dimos, ¿verdad? Así que fíjense que aquí se forma un triángulo rectángulo, digamos, ¿verdad? Donde esta apotema es uno de los catetos y este otro pedazo de aquí, este otro lado que está aquí, es el otro cateto, que es los dos lados que forman ese ángulo recto en ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Y este lado, que sería uno de los radios, ¿verdad?, de ese hexágono regular, sería la hipotenusa. Así que para yo buscar la apotema, tendría que buscar, ¿verdad?, como un cateto, tendría que usar aquel corolario al teorema de Pitágoras que decía cómo determinar cada cateto. Ahora, ¿cómo determinamos cada cateto? Pues necesitamos la hipotenusa, que la conocemos, y el otro cateto. Pero fíjense que el otro cateto no nos dice cuánto mide. Pero nos dicen que toda esta medida es 4 pulgadas. Y en la discusión que tuvimos al inicio de en la primera parte de esta misma lección, vimos que esa apotema, además de dividir este ángulo en dos partes iguales, porque es la bisectriz del ángulo en el vértice, ¿recuerdan?, era además la altura de ese triángulo isósceles, que ahora resulta ser un triángulo equilátero, ¿verdad?, sobre esta base, ¿verdad?, y además es la mediana sobre este lado, ¿verdad?, de este lado, ¿verdad?, sobre el cual se consideró. O sea que esa apotema, que es ese segmento perpendicular que va desde el ángulo hasta este lado, divide a este lado en dos partes iguales, en dos subsegmentos de igual medida. Así que este segmento de aquí medirá la mitad de lo que mide el segmento completo, que es 2 pulgadas. Y claro, también eso mismo mide esta otra mitad de ese segmento, que es ese lado de aquí abajo de ese hexágono regular.
Así que tenemos, fíjense, cuánto mide el otro cateto en ese triángulo rectángulo. Sabemos cuánto mide la hipotenusa y cuánto mide este cateto. Así que podemos buscar la apotema, que es precisamente el otro cateto en ese triángulo rectángulo. Y recuerden que lo que dice el corolario ese al teorema de Pitágoras, es que cualquier cateto, como es esa apotema, es la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, que es 4 pulgadas, el cuadrado de 4 pulgadas, menos el cuadrado de la medida del otro cateto, que es 2 pulgadas, ¿verdad? El cuadrado de 4 pulgadas, 16 pulgadas cuadradas, menos, y el cuadrado de 2 pulgadas da 4 pulgadas cuadradas. Y si a 16 pulgadas cuadradas yo les resto 4 pulgadas cuadradas, da 12 pulgadas cuadradas. Claro, recuerden que es la raíz cuadrada en todo momento de eso, ¿verdad? Aquí yo puedo sacar enseguida la raíz cuadrada de pulgadas cuadradas, porque fíjense que el exponente 2 es divisible entre el índice 2 de ese radical. 2 entre 2 da 1, por eso es que salen pulgadas a la 1, y nos queda la raíz cuadrada de 12, que no es exacta, pero si yo factorizo el 12 como 4 por 3, me queda 12. Al 4 yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta. Si la saco, poniéndome frente, da 2, la raíz cuadrada de 4 es 2, y nos queda dentro la raíz cuadrada de 3 pulgadas, que aquí las vuelvo a representar o a abreviar, no con estas siglas, ¿verdad?, sino con este signo, una doble comilla o 2 apóstrofes, ¿ok? Así que esto sería la medida de la apotema, 2 raíz cuadrada de pulgadas. En el cuarto ejemplo nos dicen un triángulo equilátero. Y recuerden que si un triángulo equilátero es equiángulo y por lo tanto es un triángulo regular. Tiene radio de medida 6 y apotema de medida 3. Y nos piden que determinemos la medida de sus lados. Determine la medida de sus lados. Eso es lo que nos piden en este problema. Determine. Vamos a pasar una rayita aquí, ¿verdad?, para no borrar esto. Determine la medida de sus lados. Muy bien. Bueno, pues como es un triángulo equilátero, vamos a dibujar aquí el triángulo equilátero aproximadamente, ¿verdad? Luce más o menos así. De la base de ese triángulo equilátero que nos dicen como tal. Y pues los otros lados deberán ser más o menos, ¿no? Así. Así es que el centro de ese triángulo equilátero yo diría que está más o menos por aquí, ¿no?, que sería el centro del círculo que está circunscrito alrededor de ese triángulo equilátero, de ese triángulo regular. Y por lo tanto este sería uno de los radios, ¿verdad?, uno de los radios. Este sería otro de los radios de ese triángulo regular, y esta sería la apotema. Recuerden que forma aquí un ángulo recto, y claro, acá también. Dice que los radios miden 6. Al yo decir 6, pues quiere decir 6 unidades de largo, ¿verdad? 6 pulgadas, 6 metros, 6 yardas, 6 centímetros, lo que sea, ¿verdad? 6. Y claro, acá también mide 6. Son los radios, ¿verdad? Y la apotema dice que mide 3. ¿Okay? Dice que mide 3. Bueno, pues entonces nos piden cuánto mide cada lado de ese triángulo equilátero, ¿verdad? Esto medirá X, esto medirá lo mismo, que es equilátero, esto medirá lo mismo. Bueno, fíjense que aquí yo tengo este triángulo rectángulo, ¿verdad que sí? Y conozco de ese triángulo rectángulo la hipotenusa, que corresponde al radio de ese triángulo equilátero, y uno de los catetos que corresponde a la medida de la apotema. Así que este lado que está aquí, este segmento más bien que está aquí, yo lo puedo buscar también por el corolario al teorema de Pitágoras, tomando el cuadrado de la hipotenusa, tomando la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, no, el cuadrado del otro cateto nos va a dar la medida de este otro cateto. Pero usted dice, bueno, pero este me da esto, pero yo necesito esto completo. Pero recuerde que esta apotema divide a este lado sobre el cual está considerado en dos partes iguales. O sea, que una vez conozcamos esto,
conocemos también esto, y si sumamos los dos segmentos nos da la medida del segmento completo, que es la medida del lado de ese triángulo equilátero. Vamos a marcar aquí esto con varios nombres, ¿verdad? Esto puede ser el centro del triángulo equilátero, eso vamos a marcarlo, llamarlo, vamos a llamarlo este A, B y C, y vamos a llamar este punto el punto M. ¿Okay? Muy bien, así que yo diría, bueno, la medida de DN será, o sea, un cateto de este triángulo, este rectángulo que está ahí, ¿verdad? La raíz cuadrada de el cuadrado de la hipotenusa, que es 6, menos el cuadrado del otro cateto, que es 3. O sea, la raíz cuadrada de 36, ¿verdad? O sea, el cuadrado es 36 menos 9, porque 3 al cuadrado, que 3 por 3 es 9. Así que toda la raíz cuadrada de 27, que no es exacta, sin embargo, fíjense que el 27 yo lo puedo factorizar como la raíz cuadrada de 9, al cual sí le puedo sacar raíz cuadrada exacta, por 3. Que 9 por 3 da 27, y al 9 le podemos sacar raíz cuadrada exacta. Así que, por lo tanto, estos serán la raíz cuadrada de 9, que es 3, y dentro nos queda la raíz cuadrada de 3. Así que este pedazo de aquí, el segmento de DN hasta B, miren, 3 raíz de 3. Y como esa es la mitad del lado completo, por lo que acabamos de discutir, ¿verdad? Y de pasar aquí ahora en esta lección, ¿verdad? Pues usted dirá, bueno, pues entonces, vamos a borrar aquí abajo, vamos a borrar esos dibujos, ¿verdad? Entonces, la medida del lado completo, la medida de AB, que es la medida de 1 de los 3 lados congruentes de ese triángulo equilátero, será 2 veces la medida del lado del segmento que acabamos de encontrar, que es el de M. O sea, 2 veces 3 raíz de 3. 3 raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Y 2 por 3 es 6 por la raíz cuadrada de 3, y esa será la medida de cada uno de los 3 lados de ese triángulo equilátero. Bueno, vamos a continuar ahora viendo teoremas, ¿verdad? Y este teorema que vamos a discutir ahora dice lo siguiente. Dice así: si el número de lados de un polígono regular inscrito en un círculo se aumenta tanto como queramos, entonces la medida de su apotema tiende a la medida de su radio como límite. O sea que el límite de las medidas de las apotemas de un polígono regular, según el número de lados del polígono regular se aumenta tanto como usted quiera, es el radio de ese polígono regular. Lo que se está acercando a la medida del apotema es a la medida del radio. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo probamos este teorema, ¿verdad? Vamos a borrar acá para iniciar la demostración. Recuerde que debe de copiar todo lo que yo escribo en la pizarra, ¿verdad? Para que usted tenga su cuaderno bien completo, ¿verdad? Con todos los detalles de lo que hemos explicado en el curso. Bien, nos hablan de un polígono regular inscrito, ¿verdad? Inscrito en un círculo. Yo voy a empezar dibujando el círculo, ¿verdad? De hecho, parte del círculo. No tengo que dibujar el círculo completo. Parte del círculo, ¿ok?
parte de ese círculo. Fíjense que el centro de ese círculo está aquí, ¿ok? Un ejemplo de aquí. Este otro trazo que no es parte de ese círculo, ¿ok? Pues dice que tenemos un polígono regular inscrito en ese círculo, ¿ok? Yo voy a ilustrar varios de los lados de ese polígono regular. Digamos que este es uno de los lados, ¿ok? Aquí tenemos otro de los lados. Vamos a hacer un poco más pequeño, ¿verdad? Este. Tenemos otro de los lados. Otro de los lados, ¿ok? Claro, el centro del polígono ese regular, vamos a llamarlo O, que corresponde al centro, ¿verdad?, de ese círculo que queda circunscrito alrededor de él. Y claro, los lados de ese polígono regular siguen así más o menos, ¿verdad? Aquí sigue esto, ¿verdad?, de esta manera. Quiero indicar aquí con 3 puntitos, ¿verdad?, porque no sé cuántos lados tendrá ese polígono regular que estoy inscribiendo ahí. Bien. Vamos a suponer que marcamos aquí también, perdonen el perro del vecino, ya estamos terminando de cualquier modo. Vamos a marcar aquí 2 radios consecutivos, ¿verdad?, contiguos de ese polígono regular y la apotema de ese polígono regular inscrito en ese círculo, ¿ok? Vamos a llamar a este punto el punto A, a este punto el punto B, a este punto el punto M, y recuerde que cada lado, vamos a ver que cada lado mide L, ¿ok? L. Los radios miden L y la apotema mide A. Pues entonces dice, para iniciar la prueba, ¿verdad?, sea O el centro del polígono regular de N lados inscrito, de medida L inscrito en el círculo O de radio R, de medida R, radio de medida R, y sea A la medida de su apotema. Queremos ver que A, esa medida del apotema, tiende a R, la medida de sus radios, los radios de ese polígono regular, como límite a medida que aumenta en N, ¿no?, que es el número de lados que contiene ese polígono regular. Bueno, pues habiendo dicho eso, dejando establecido eso, ¿verdad?, el teorema que vamos a probar y la ilustración que nos va a ayudar y esos datos sobre ese polígono regular que tenemos ahí marcado, inscrito, ¿verdad?, en ese círculo que hemos marcado ahí, y indicando qué es lo que queremos, continuamos entonces con la demostración en la siguiente lección.
Nos vemos entonces.